como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigos y amigas de Radio Latacunga, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Un Pueblo que Camina. Esta es una emisión de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Así que todos están invitados, en cualquiera de los tres medios puede ver este programa. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestro amigo el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, delegado de la Pastoral Urbana de la Diócesis de Loja, con quien vamos a tratar el tema: la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo, en sus numerales 613 y 614 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Fausto, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias la invitación y la oportunidad de estar en el día de ustedes, en esta diócesis querida del centro del país, la diócesis de Latacunga. Y una vez más felicitar esta posibilidad, esta tribuna, este aerópago, digamos, de la comunicación y la evangelización, ¿no? Qué bueno que sean los laicos que estén, como dice las naciones del sínodo, ¿no? Que los laicos sean también la voz, la palabra y el testimonio creíble, participativo, activo en la iglesia, ¿no? Y como dice, es la era del laico. Entonces, qué bueno que sean los laicos los que llevan este dinamismo. Y nosotros, sacerdotes, pues nos sentimos compañeros de ustedes y los vinculamos hacia nosotros y nos vinculamos al carisma de ustedes. Hacemos la misma iglesia, ¿no? Hacemos la misma iglesia y es una alegría saludarte, saludarles a tu audiencia, saludar a Monseñor Pazmiño también allá en la diócesis. Tengo el gusto de conocerle, pero no lo he visto hace mucho tiempo, pero es una alegría saludarlo y qué bueno que caminen con él también, ¿no? Acá desde Loja, pues compartiendo la serranía, los climas de la sierra, este tiempo de invernal también. Pues bueno, en cuanto a lo social, Loja está en semáforo verde, no tenemos mayor incidencia de inseguridad, casos esporádicos, pero igual nos da preocupación de lo que pasa con el centro o el norte del país, ¿no? Pues estamos en estos dinamismos sociales y sobre todo en estos entusiasmos eclesiales que nos interesa llegar también en esta realidad que vive el país, ¿no? Excelente, gracias padre. Como siempre, vamos a ponerle para que nuestra audiencia le conozca, le recuerde, porque ya es un buen tiempo que participó la primera vez, ya no se han de acordar de quién es usted. Por favor, recuérdenos quién es Fausto Lalangui. ¿Cómo se decidió a ser sacerdote? Bueno, mi identidad, ¿no? Fausto José Lalangui. Bueno, podría poner una anécdota, ¿no? Porque ya manifesté la otra vez la historia de mi vocación, un poquito larga, pero es así, Dios llama de diversas edades, diversos acontecimientos y nos van engranando en la iglesia, ¿no? Pues mi padre es Alfredo Lalangui, mi madre Imelda Lalangui. Mi padre, el 9 de febrero, este mes, acaba de pisar el año 100 y mi madre está pisando el año 85. Así que
van a cumplir 60 años de vida matrimonial. Yo soy el segundo hijo de los 6 que somos, 3 varones, 3 mujeres, 3 hijos viven en Quito y 3 vivimos por acá en la ciudad de Loja. Esa es un poco la referencia familiar. Nativo del sector central de la provincia de Loja. Loja tiene 16 cantones. Uno de los más antiguos es el Cantón Paltas, y yo soy de ahí de la cabecera cantonal de Paltas, que es Catacocha. Nacido en 1967, estudié con los hermanos maristas los 3 niveles de estudio, el básico, el bachillerato y la universidad también, cuando ellos dirigían la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy exalumno de ellos. Luego, pues, he hecho el seminario en la diócesis aquí de Loja, Seminario Mayor Reina de Cisne. En 1992, el 10 de octubre, me ordené sacerdote. Pues llevo estos 32 años ya caminando en la diócesis de Loja en diversas responsabilidades que me ha confiado el obispo, la iglesia, y pues lo hemos hecho de buen ánimo, convencidos de que hay la otra orilla, como Jesús les dijo a los discípulos, vamos a la otra orilla. Tal vez yo soy de esa otra orilla, tal vez de esa otra orilla, o camino a esa otra orilla, pero estamos ya en este dinamismo. Mi primera parroquia fue Jimbura, que está en plenos límites con el Perú, hacia el Cantón Espíndola. Ahí fue mi primera parroquia, Jimbura. Después pasé a ser vecino de nuestros hermanos azuayos en el Cantón Saraguro, en la parroquia San Isidro de Paquillapa. De ahí, vuelta, me enviaron al límite con la provincia del Oro, en el Cantón Chahuarpamba. Pasé también ahí, en Cantón Chahuarpamba, por 7 años y medio de párroco. De ahí me regresaron, tuve el privilegio, la bondad, la bendición de Dios. Me pusieron de párroco de Catacocha, y también arcipreste o vicario foráneo de la zona pastoral de Paltas, ¿no? Entonces, ahí compartíamos años jóvenes todavía, a mis 34 años estaba ya cumpliendo esa responsabilidad. Después de Catacocha, de Paltas, me sacaron a Catamayo. Catamayo es otra zona, otra vicaría que está más aquí cerca de Loja. Es un valle cálido, es una zona pastoral de 13 parroquias. También, tiempo de Monseñor Parrilla, acompañábamos en ese dinamismo pastoral. De ahí me trajeron acá a la ciudad de Loja, en un sector que se llama Época, la parroquia Divino Niño, Santuario del Divino Niño, y desde Santuario del Divino Niño me han traído a este sector norte de la ciudad de Loja, que es Nuestra Señora de los Dolores de Caridad. Pues ese es más o menos el recorrido pastoral. He tenido desempeños en distintos niveles de confianza de los obispos. He estado en las vicarías foráneas, he estado en el consejo del presbiterio, el colegio de consultores, he estado en la vicaría de la pastoral rural también, fui vicario de la pastoral rural por 7 años, conociendo la diócesis, la provincia, animando pues, la vicaría rural. Y luego, acá en la ciudad de Loja, he estado en estos últimos tiempos, cuando había la pastoral urbana, estaba de animador de la pastoral urbana acá de la ciudad de Loja. En estos momentos estoy también desempeñando la participación en el Consejo del Presbiterio, y luego acompaño al vicario de la pastoral de aquí, de la ciudad de Loja, el vicario foráneo que se conoce acá, o arcipreste. Pues allá en La Tacunga creo que también es arcipreste o es vicario, ¿no? Que preside la zona pastoral, ¿no? Pues acompañamos ahí porque ahí se hace un equipo de dirección, de orientación de la zona, y pues ahí me han vinculado también, y en esos entusiasmos estamos, ¿no? Y pues ahora ya, pues superando el año 2023, ahora en 2024, con las expectativas del sínodo, expectativas también del plan pastoral de la diócesis de Loja. Estamos también acá en expectativas de digitalizar la diócesis, en expectativas también de hacer un
un septenario, 7 años de preparación, porque acá tenemos la devoción de Nuestra Señora del Cisne, el santuario Nuestra Señora del Cisne, y en 1930 se hizo la coronación de la Virgen por parte del Vaticano acá, y entonces a conmemorar estos 100 años, vamos a hacer un septenio de temas de pastoral, de evangelización, que nos van a inspirar, nos van a motivar a acciones pastorales, vinculaciones pastorales, en fin. Entonces estamos en esas expectativas también. Y luego también como parte de los dinamismos de la pastoral del Ecuador, en expectativas del Congreso Eucarístico que vamos a tener en septiembre aquí en Ecuador, ¿no? Estamos en esos dinamismos, ¿no? Y pues bueno, seguimos en pie, seguimos caminando y estamos donde Dios nos ha puesto y seguimos con la esperanza de llegar a la otra orilla. Excelente, muchas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que está tomada de Hebreos capítulo 9, versos del 24 al 28. Dice, ahora bien, Cristo entró no en un santuario hecho por los hombres, copia del auténtico, sino en el cielo mismo. Y ahora se presenta ante Dios a favor nuestro. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces, como el sumo sacerdote, que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. En tal caso tendría que haber padecido muchas veces desde la creación del mundo. Ahora, en cambio, al final de los tiempos, ha aparecido para destruir de una sola vez con su sacrificio los pecados. Y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados, así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. El tema que vamos a tratar es: la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Padre, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Pues mira, qué hermoso tema, es el tema fundamental de nuestra fe, la muerte y resurrección de Cristo, es el tema fundamental. Y justamente ayer iniciamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, y pues dentro de la motivación, la orientación que hemos hecho acá en nuestro compartir pastoral, bueno, el miércoles ceniza es el inicio de un itinerario, de un camino, de un proceso que es la cuaresma, para llegar a celebrar, precisamente a celebrar el misterio fundamental de nuestra fe. 40 días para prepararnos al tríodo pascual, a la muerte, a la pasión y muerte de Jesús y su resurrección. Y 50 días para celebrar ese misterio. Y ese es el eje fundamental de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. San Pablo ha dicho que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra iglesia, no existiera, o sería una doctrina más, una ideología, ¿no? Pero nosotros nacemos justamente de esta donación de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todos los que creamos en Él, tengamos fe en Él, podamos tener vida eterna. No vino a condenar, sino a salvar. Y entonces, qué bien el tema del sacrificio único de Cristo, la muerte de Cristo y este Cristo resucitado que ha entrado al santuario definitivo que es el cielo, ¿no? Entonces, aquí, pues, diríamos introductoriamente dos cosas muy importantes, ¿no? No es en sí el hecho de la sangre derramada, la vida entregada, es fundamental, es lo pragmático, es lo evidente históricamente, ¿no? Sino es el hecho también fundamental de la obediencia de Jesús al Padre. Jesús había dicho: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿no? Entonces, fundamentalmente, también es ese hecho de que, bueno, cuando está en este tribunal, ¿no? Es, bueno, ¿acaso piensan que mi padre no hubiera querido, hubiera querido, si hubiera querido una legión de ángeles para que no cayera en manos de los judíos? Sí, pero no, estoy para hacer la voluntad, ¿no? Entonces, fundamental, no es el hecho
el hecho de la cruz, el hecho de la sangre derramada, sino el hecho de la voluntad obediente de Dios al Padre, ¿ya? Esa voluntad obediente le llevó a entregar la vida hasta el extremo de rasgar su humanidad, de derramar la sangre en la cruz y ofrecerla por la remisión. Fíjate que esto es muy importante. No se la entregó para que el hombre la adorara, para que el hombre hiciera alabanza, sino para que la recibiera para la remisión de sus pecados. Entonces es muy importante, fundamental en este misterio, ¿no? Y es sacrificio único también, aunque después ya lo desarrollamos, en esperanza en el Antiguo Testamento, ¿no? Todos los sacrificios que se hacían del cordero, del templo, los sacrificios en el templo, toda esa ritualidad era en esperanza de que vendrá el Mesías, el liberador, el que nos salvará. Viene Jesús y Juan, el Bautista, que recoge también el Evangelio de San Juan, dice, este es el Cordero de Dios. Y ese es el Cordero que se ha sacrificado en la cruz. Ese es el Cordero que se ha sacrificado en la cruz. Y mira, hasta Jesús en esperanza. Pero después de Jesús, en realidad, el ocurrente de ese sacrificio del Cordero es también la certeza de que unidos a ese misterio, a través del Evangelio y la sacramentalidad de la Iglesia, podemos recibir perdón y salvación. Entonces yo creo que esto es fundamental a la hora de hablar del sacrificio único de Cristo y de que entró en el santuario y de que ahora intercede por nosotros. Es el único mediador definitivo entre Dios y los hombres, ¿no? La Virgen y los santos median entre nosotros y Jesús, ¿no? Excelente, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, en la diócesis de Loja. Con él estamos analizando la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Numerales 613 y 614 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puedo dirigirse al Facebook, el canal de Radio La Tacunga, o en YouTube en el canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Allí tenemos todo el material hasta la fecha trabajado. Bien, el primer numeral, el 613, dice: la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándose con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Padre, por favor, sus comentarios de explicación de este numeral. Muy bien, aquí tenemos una expresión muy hermosa con la que inicia este 613, ¿no? La muerte de Cristo es a la vez sacrificio pascual, ¿no? Todo empezó allá en este hermoso acontecimiento de la liberación de Israel cuando era esclavo de Egipto, ¿no? Todo este proceso de visto
el dolor, he visto cómo los maltratan los egipcios, he escuchado sus llantos, he visto su dolor, y empieza a organizarse el pueblo, empieza a organizarse con Moisés, y luego en ese capítulo 12 del Éxodo, cuando empieza el proceso de liberación, precisamente, empieza con este acontecimiento de que Dios le pide a Moisés que se busque un cordero en familia, ¿eh? La sangre se la ponga en los dinteles, la carne se la hace, se la coma con lechugas amargas, con hierbas amargas, y que se la coma con las sandalias puestas, el cinturón puesto y el bastón en la mano, ¿no? Entonces empieza este proceso de liberación. Y ahí mismo Dios le dice a Moisés que eso será un acontecimiento para siempre, ¿ya? Entonces aquí, evidentemente, hay tres detalles muy importantes, ¿no? Primero, la cercanía de Dios al pueblo. Ciertamente ese pueblo ha vivido esclavo, disperso, torturado, ¿eh? Seguro que oró muchas veces ese pueblo, ¿no? Pero llega el momento en que Dios escucha, ve, entonces, y se muestra cercano. Primero es eso, Dios cercano, y un Dios operativo en medio de la realidad del pueblo. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que lo organiza al pueblo, ¿ya? Con el liderazgo de Moisés, ¿eh? Y tercero, lo pone en camino. Egipto era poder, era supremo poder, ¿ya? Supremo poder, pero Dios lo pone en camino al pueblo de libertad. Y por lo tanto, para entender ese sacrificio pascual, empezamos por estos tres detalles: la cercanía de Dios, la organización del pueblo y el ponerse en camino de liberación. De liberación. La Pascua empieza por un acto de liberación. Es un acto de liberación. Significa tiempo, esfuerzo, disciplina, compromiso, vinculación, darlo todo. Eso. Entonces, eso, fíjate, los judíos mantuvieron esa tradición. Hasta ahora creo que mantienen todavía la Pascua, ¿no es cierto? Ellos, la Pascua, con el mismo signo del Cordero y todo eso. Entonces, es ese acto de la liberación de Egipto es unido, interpretado como anticipo, como profecía de lo que Dios hará definitivamente en su Hijo amado, ¿no? Acuérdate que Juan, el Evangelio de San Juan, testimonia que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús pasar por allí, ¿no? En capítulo 1 de San Marcos también creo que se está, pero es Juan que está con los discípulos y les dice, viéndolo a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero de Dios. Esto es muy importante. Este es el Cordero de Dios. Y ese es el Cordero que ha sido sacrificado en la cruz, ¿ya? Ese ha sido, y según las narrativas, pues Jesús, como decimos, muere el viernes, pero es también el día en que los judíos también sacrificaban el Cordero de la familia, ¿no? Porque el sábado era la Pascua, porque el sábado era la Pascua. Entonces, Jesús es asumido en esa cruz como ese cordero degollado, ese cordero torturado, ese cordero sacrificado. Y por eso la muerte de Cristo, dice, es a la vez, ¿no es cierto?, el sacrificio pascual. Lo que los judíos celebraban como un acontecimiento cercano y liberador de Dios, ahora Jesús lo ofrece. Ya no para liberarlo de cadenas, entre comillas, cadenas provocadas por el hombre, sino para liberarlo en lo esencial, que es en la conciencia del pecado. Y ya no libera de cadenas formales, estructurales, materiales, sino la libertad que es más trascendente, que es en la conciencia del hombre, que es en la conciencia del hombre. El pecado viene a quitar pecado y muerte. Pecado y muerte. Por eso es un sacrificio pascual, es un sacrificio liberador,
Salvador. Incluso la palabra Salvador está como sinónimo de libertad. Y por lo tanto, eso es lo que se llama. Entonces, un sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva, ¿no? Definitiva. Mientras que los judíos tenían que repetir Pascua por Pascua un cordero y hacer un sacrificio en el templo y en la familia, Jesús hace un sacrificio definitivo. Por eso todos los sacrificios del Antiguo Testamento son superados por el de Jesús, pero los del Antiguo Testamento se vivían en esperanza. Esperamos al Mesías Redentor, ¿no? Y cuando Jesús entrega su vida, en cambio, participamos del único sacrificio de Cristo, participamos nosotros en la fe, participamos de ese único sacrificio para participar de la redención definitiva, ¿ya? Definitiva. Ya no es solamente de una estructura, ¿no? Lógicamente, cuando liberamos la conciencia del pecado y la iluminamos con Cristo, podemos transformar todas las estructuras humanas, todos los acontecimientos humanos, porque actuamos con poder de un Dios liberador, cercano, un poderoso que nos hace fuertes en la conciencia, en la palabra y en la actitud. Por eso es un acontecimiento salvador único y definitivo. No es definitivo. No tenemos que repetir otras. Jesús no muere, como a veces dice nuestro pueblo en Semana Santa, ¿no? Hoy muere Jesús, dice. Lo mismo que dicen en Navidad. Hoy nace el niñito. No hay ningún otro nacimiento de Dios, ni ninguna otra muerte de Dios, ¿no? Nosotros participamos del sacrificio único que se dio y nosotros lo participamos a través de lo que la Iglesia también ha organizado, que es la sacramentalidad, la ritualidad sacramental, ¿no? Y entonces participamos de ese único sacrificio. No es que el Viernes Santo muere Jesús y el Sábado Santo resucita, ¿no? Porque no es este Dios circunstancial, ¿no? Un solo sacrificio para siempre. Nosotros participamos desde la liturgia de este sacrificio cruento de Jesús. El sacrificio de la cruz fue cruento, el de la liturgia es espiritual. Entonces, por eso también esto que nosotros, de lo cual participamos por la liturgia, también nos da certeza de que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿no? Volvemos a la comunión con Dios. El pecado nos había separado, las estructuras humanas nos habían separado, pero Cristo nos ha vuelto a la comunión con Dios, a la unidad con Dios. Por lo tanto, en esperanza también nosotros, mientras vivimos participando de la liturgia y celebrando este acontecimiento, recordando también que la liturgia, sobre todo eucarística, es un acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, ¿ya? No es una ritualidad vacía, ¿no? Es con ese poder de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y por lo tanto, mientras caminamos en la esperanza de lo definitivo, participamos de lo que Jesús realizó, ¿ya? Para que cuando nosotros muramos, por eso que hemos participado a través de la liturgia, podamos tener plenitud en la resurrección, una resurrección en la cual seremos juzgados para vida eterna, para vida gloriosa. Por eso nos vuelve, como dice, nos vuelve redimidos, ¿no es cierto? Nos vuelve en comunión con Dios y nos redime. Porque hay que subrayar este detalle también, ¿no? Aquí, ¿no? Porque nosotros, en ciertos sectores de la iglesia, por ejemplo, el Vía Crucis es una oración elaborada para, ¿no es cierto?, alabar, contemplar, meditar, interiorizar el sacrificio de Cristo, ¿ya? Como que si el sacrificio de Cristo hubiera sido hecho como objeto de oración, de alabanza. No, esa no es la finalidad del acontecimiento de Cristo. El acontecimiento de Cristo es para redención nuestra, ¿ya? Entonces, que nosotros hacemos oración, alabanza, ritualidad, es cosa muy diferente a la finalidad de lo que Jesús hizo. Jesús dio su vida, soportó la cruz para que tú y yo seamos perdonados, liberados, salvados. Por lo tanto, es un holocausto, un sacrificio de expiación, ¿ya? De perdón, de purificación. No es para adoración ni para alabanza, es para aceptar. Por eso
precisamente lo que decíamos ayer en la liturgia del miércoles ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer desde la certeza de este sacrificio único y definitivo de Jesús para la salvación nuestra es que nos convirtamos y nos acerquemos a su gracia, a su verdad y amemos como Él nos ha amado. Perfecto, perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Encarigán, de la diócesis de Loja. Nos está ayudando con el tema La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Numerales 613 y 614. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 614. Dice: este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Bonito numeral. Padre, por favor, sus comentarios y explicaciones. Esto es hermoso contemplarlo desde la fe, ¿no? Fíjate, el otro día que se celebraba San Valentín, el 14 de febrero, ¿no? Había alguna gente que acá hay algunos medios de comunicación que son medios intrépidos y hacer preguntas a los sacerdotes, a la iglesia. Y entonces había un programa que decía, a ver, padre, me llamaba, le llamamos, perdona, dice, díganos, ¿en qué parte de la Biblia hay que dar regalos? Hay que dar regalos. Eso, entonces, uno te sorprende, ¿no? Pues, ¿no? Te sorprende porque, bueno, a ver, primero, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ocurrió es justamente esto que acabamos de leer en este 614, ¿no? El sacrificio único es único, como lo hemos insinuado, es único, tanto en la expectativa judía, que esperaban al Mesías para hacerse redimidos, como también después de Jesús, porque no se repite otro, ¿no es cierto? Participamos del único sacrificio, es único, es de plenitud total, porque es el Dios total, mira, que es el regalo a la humanidad, ¿ya? Es con todo su poder, con todo su ser. Rasgó su humanidad, dio su humanidad, no solamente, como dice alguien, nos dio unas doctrinas, nos dio el Evangelio, con los sacramentos, nos hizo unos milagros para que hagamos memoria, qué maravilloso que era este hombre. No, nos dio toda su sabiduría. La iglesia la tiene recopilada gran parte de esa sabiduría en el Evangelio, pero nos ha dado toda su vida, que también la iglesia la recoge en la sacramentalidad, en los sacramentos, pero Dios dio toda su vida. La sacramentalidad yo creo que no agota toda la realidad donada de Dios. Aquí hay un gran regalo. Como, o sea, bueno, ¿dónde dice la Biblia que hay que dar regalos, no?
Pues aprendamos de Dios. Dios nos dio un hijo, San Juan capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo, donó a su hijo, dio la totalidad de su hijo, para que todos los que creamos en él, tengamos fe en él, podamos ser redimidos, no condenados, ¿no? Entonces es un acto, es muy importante, es un acto sacrificial pleno, total, único, irrepetible, ¿ya? Y supera a todos los del Antiguo Testamento, como dice la carta a los Hebreos, en capítulo 10, que está de referencia, lo dice muy clarito, lo explica muy clarito, pero también este numeral nos invita a reconocer que es un don de Dios. No es porque el hombre lo pidió, no es porque el hombre lo sugirió, lo fabricó, se hizo el víctima y dice, ay, Diosito, queremos esto. No, no. Es una plena y total iniciativa de Dios y al mismo tiempo es una donación total de Dios. Por eso dice, ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega a su Hijo para reconciliarnos con Él. También lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 10. Es muy bonito eso, ¿no? Es un don absolutamente de Dios, ¿eh? Incluso aquí para aquellos que nos recriminan o nos cuestionan diciendo, la religión la creó el Papa, los obispos, estos adulones de los curas, dicen esto, y nos ponen en relación con, no sé, con Calvino, con Martín Lutero, o nos ponen con el Buda, y en fin, y al final concluyen, todas las religiones nos llevan a Dios, ¿no? Ahí está la diferencia precisamente entre nuestra fe en la Iglesia Católica, que diferencia de los demás. Nosotros no nos hemos inventado un Dios, es un Dios que salió a nuestro encuentro y salió regalón, totalmente dándonos a su Hijo. Esto es lo fundamental. Vino el Dios sin que tú lo ruegues, lo merezcas, sin que tú hayas tenido virtud. Vino por iniciativa de Él, porque Él en su plenitud es amor, es misericordia, y también quiere que nosotros, que somos sus criaturas, participemos también de su divinidad y de su gloriosidad. Entonces, este es excelentemente un don de Dios. Es nuestra fe, nuestra religión, es desde arriba, vino, ¿ya? Nosotros hemos aceptado, y esa es la fe, aceptar lo que es Dios, lo que hace Dios, e involucrarnos en lo que Dios también nos invita a hacer para que seamos divinos como Él. Pero no solamente es el don de Dios Padre, sino que también es una ofrenda del Hijo, ¿no? El Hijo también dice, bueno, Dios quiere salvar, Dios me ha entregado, ahora dice, yo tengo poder para darla, ¿no es cierto? O para retenerla. Pues si lo que Él ha dicho, la doy, ¿ya? Y por eso también San Juan nos dirá, ¿no es cierto? Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar la vida, ¿eh? Para que ustedes tengan vida abundante. Es muy importante. Esto es sustancial en nuestra fe, porque nosotros a veces hemos interpretado incluso nuestro apostolado, ¿no? Nuestra misión en la iglesia. Yo estoy dándole la vida a Dios. No, Dios te dio la vida. Dios te dio la vida. Es Dios, no. Y Él no ha venido para que lo sirvas, sino para que te deje servir, ¿ya? Para que te deje servir. Dios mismo, Dios Padre, da a su Hijo. Y Jesús no retiene la vida, la da por nosotros. La da por nosotros. Él vino a servirnos. Él no vino para que lo sirviéramos, sino para que nos dejemos servir. Y aquí, pastoralmente, yo siempre le digo a mi pueblo, les digo a mi parroquia, les digo, a ver, ustedes me dicen que quieren servir a Dios barriendo el templo. Ustedes me dicen que quieren servir a Dios dando catequesis. Ustedes me dicen que quieren servir a Dios haciendo solidaridad. Ustedes dicen que quieren servir a Dios celebrando la misa. Oye, parece bonito, ¿no? Pero en realidad, cuando tú participas en todo eso, te dejas servir de Dios. Cuando tú te involucras en todo esto, dejas que Dios te vaya santificando, te vaya perdonando,
te vaya levantando el ánimo, te vaya encauzando a lo eterno, a lo glorioso. No es que tú estás sirviendo a Dios, te estás dejando servir por Dios, porque eso es fundamental justamente en este número 614 del Catecismo, ¿no? Es un don de Dios todo esto, ¿ya? Es una ofrenda del Hijo. Nosotros, precisamente, por lo mismo que hizo el Hijo, por amor dio la vida, nosotros también por amor debemos dejarnos servir de Él. Ofreció su vida, ¿eh? Y como nosotros también lo rezamos en la liturgia, esa vida la recibimos también en el dinamismo del Espíritu cada vez que nos involucramos en esta misión y acción de Dios en la iglesia. Entonces, esto es muy sustancial en nuestra fe, ¿no? Porque a veces tenemos como que la religión depende del Papa o de los obispos, o depende del sacerdote, ¿no? Incluso dice, yo dejé la fe porque me encontré un sacerdote pecador, ¿eh? O yo porque mi vecina solo pasaba comiendo hostias, golpeándose el pecho, yo dejé la religión, ¿no? Y no, te olvidaste esto, que es un don de Dios, ¿ya? Es un regalo de Dios. No es por el Papa, ni el obispo, ni el sacerdote. También nosotros estamos luchando por dejarnos servir del Señor. Estamos luchando por nuestra conversión. Estamos superando debilidades, fragilidades. Somos seres imperfectos que estamos uniéndonos a este misterio, a este sacrificio único, definitivo de Dios, con el cual ha querido redimirnos. Y porque nos unimos a eso, vamos cambiando, purificando, mejorando, transformando. Entonces, no depende de nosotros, porque a veces los fieles precisamente quieren tener, hombre, un obispo, un sacerdote, un laico, un catequista, un papá perfecto, ¿ya? Hombre, la utopía está buena, ¿ya? Pero en la realidad somos gente que estamos identificados con Cristo, estamos luchando, dejándonos perfeccionar por este sacrificio único, perfecto de Dios, dado de Dios, ofrecido por su Hijo. Entonces, bueno, y en esta cuaresma precisamente tenemos que descubrir esto, ¿no? Ya, el otro día que iniciábamos la ceniza, yo les decía a mis fieles, oigan, yo veo a muchos católicos que llegan al miércoles de ceniza, se hacen ubicar el signo de la ceniza y no aparecen en ningún otro acontecimiento pastoral de los 40 días antes de Semana Santa. No aparecen en la misa, no aparecen en los Vía Crucis, no aparecen en la catequesis, no aparecen en los retiros que se hacen en las parroquias, no aparecen en las confesiones, no aparecen sino porque hay un Vía Crucis que hay que cargar una cruz, qué sé yo, 5 kilómetros. Y se quitan los zapatos, se quitan los sombreros y dicen que ayunan ese día y creen que con eso ya han vivido, han cumplido con su fe. No, pues, no es un acto de magia, ¿no? No es un acto de magia, no es una superstición, no es una mitología. Tenemos que unirnos a este misterio y por eso la salvación es un proceso. Y lo que significa la cuaresma, precisamente una invitación a penetrar en este misterio, en esta donación de Dios, en esta ofrenda del Hijo que se nos ha dado para redención nuestra. Entonces, ¿qué mejor? La oración, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el Vía Crucis, la práctica, la solidaridad en este tiempo de Cuaresma, precisamente para identificarme con esa donación total de Dios, porque yo quiero redimirme. Y luego los 50 días de la Pascua para reventar del gozo, que lo llevo al Señor aquí y me ha transformado y me ha involucrado y es mío porque Él ha querido estar conmigo, no porque lo merezca, no porque soy perfecto, no porque soy virtuoso, sino porque Él quiere redimirme. Entonces hay que tener la fe y la humildad para recibir esta ofrenda de Dios y esta ofrenda que la da para que el hombre sea bueno, perfecto, sea salvado, sea redimido, sea glorioso. Para eso es esto, no es digamos, un espacio para el desahogo de las imperfecciones humanas, no, es para perfeccionarnos, puesto que no somos perfectos. Perfecto, perfecto, muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana.
de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, de la diócesis de Loja, por segunda ocasión nos acompaña en este programa. Y estamos tratando el tema: la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Numerales 613 y 614 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Bien, estamos llegando a la parte final. Vamos a hacer llegar un saludo especial a toda la audiencia que nos sigue por Radio La Tacunga AM, por las redes sociales. Un saludo especial a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, Loja. Algún día ha de tener el placer de conocer. Un saludo también a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Nuestro agradecimiento al a nuestro invitado, al padre Fausto Lalangui, por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Padre, no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Vean, yo tengo la devoción de rezar el Santo Rosario siempre, ¿no? Siempre, y ha sido una devoción que la mantengo tal vez por heredad de mi abuela, ¿no? Porque yo era uno de los nietos queridos de mi abuela y entonces me acuerdo que me decía mi hijito, el rosario nunca se separe de tu vida, ¿no? Y pues bueno, ha pasado el tiempo y ha habido tiempos en que ha habido el vacío, también la crisis espiritual, y uno dice, bueno, ya regresé en la liturgia de las horas, ya estuve en 4 misas, ya estuve en este acto pastoral, ya que la Virgencita me entienda, ¿no? Pero después he retomado, digo, no, lo que aprendí de mi abuelita, pero también lo que he sentido, ¿no? Lo que he sentido, también, y lo que me ha dado inspiración, me ha dado muchas puertas abiertas y muchas fortalezas en el camino, ha sido el Santo Rosario, ¿no? Cuando contemplo los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, yo siempre le pido al Señor esto, ¿no? Señor, dame tu espíritu para que yo tenga certezas de fe, que yo tenga la certeza de esto que estoy rezando, esto de el misterio de la pasión, muerte de Jesús en los misterios dolorosos, ¿no? Y yo les he de decir, Señor, tú sé mi Simón de Cirene, que acompañas mi vida, mi ministerio, mi apostolado, y que acompañas a mi pueblo, porque sin ti no entendemos esto, ¿no? Entonces, yo siempre comparto este testimonio, ¿no? Igual cuando contemplo los misterios gloriosos, Señor, es la única vida que me has dado, ¿no? Y yo creo que la vida que me has dado es eterna y yo quiero no desfallecer en el camino, porque yo sí quiero vida eterna, quiero vida gloriosa. Dame ese espíritu que le has dado a los apóstoles y que le has dado a la iglesia, porque solo ese me acompaña y me ilumina, ¿no? Y yo quisiera invitarles a los seguidores de Radio La Tacunga y a ustedes, los laicos que hacen este esfuerzo pastoral, y en la iglesia de La Tacunga, ¿no? Pues la misma iglesia de Loja, ¿no? No es otra, la misma iglesia de Roma, ¿no? Iglesia Universal Católica. A ver si le apostamos a que sea por la oración, la lectura bíblica, la participación sacramental,
por estos encuentros reflexivos. ¿Ya? No se trata de una alta teología, como yo les digo, ¿no? Porque también podemos hacer una alta teología y a veces ciertos fieles esperan una alta teología de este misterio, ¿no? No, hay que caminar en la sencillez del pueblo que vivió disperso en Israel y se juntó en Moisés y caminaron a la libertad, o de ese pueblo que aunque pidió la muerte de Jesús, sin embargo después en Pentecostés se llena de las maravillas de Dios, ¿no? Entonces, dentro de la sencillez y lo llano que somos en este mundo, pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu que nos permita adentrarnos en este sacrificio, en este misterio de la vida dada total de Jesús en la cruz, en un misterio y un sacrificio que con toda certeza nos perdona, nos redime, nos levanta, nos acompaña. Y todo esto es para que nuestra vida en estos pasos humanos sea una vida positiva, buena, pero tenga un final glorioso. No solo con objetivos humanos realizables, con barómetros de prosperidad o de paz, sino también un final después de la muerte glorioso, eterno. Nosotros tenemos como fundamento esto, la muerte y resurrección de Jesús, no para hacerle un acto de adoración, que también es válido, ¿no? Digo que no sea, no para dejarnos amar, dejarnos perdonar, transformar, involucrarnos en ese misterio a fin de que nuestro final sea no en una tumba, no en una ceniza, no en un féretro, sino en la gloria de Dios. Es eso. Entonces, nos aprestamos a esta Semana Santa que ya próxima y a vivir esto, ¿no? Y yo creo que la Cuaresma es para penetrarnos de esto, involucrarnos en beber de esto, de este misterio. Y a eso nos invitamos y agradecer a Radio La Tacunga quienes hacen, a un señor Giovanni, un saludo cariñoso. Y pues seguimos caminando en esta amiga iglesia y ojalá pudiéramos seguirnos encontrando, no solo en el dial de la radio, sino también acá en Loja, donde hay también cosas muy hermosas que compartir, ¿no? Así es. Estaremos algún día por allá. Padre, su bendición, por favor. Que el Señor nos conceda su espíritu y que sea su espíritu que nos lleva a llenarnos de este misterio de la vida dada por Jesús, de esta redención que nos ha ofrecido. Que Él nos conceda la certeza de la fe y la fortaleza de vivirla. Él nos conceda su bondad y su misericordia que nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias, Padre. Hasta la próxima. Siempre, ¿no? Gracias. Y bienvenidos a Loja. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.